Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a iniciar el acto 153 de la Asociación Cultural Conde de Aranda y para ello contamos con la inestimable presencia del cineasta Iñaki Arteta y de nuestro amigo Víctor Pérez Velasco, doctor en Psicología, a los que quiero agradecer su deferencia de estar esta noche con nosotros. Para esta tertulia que vamos a celebrar bajo el sugerente título de ETA en la vida y en el cine, parece, al menos sobre el papel, que hemos juntado a dos ponentes que puedan tener poco en común. Iñaki es de Bilbao, Víctor es de Segovia, edades distintas, por tanto experiencias vitales y generacionales distintas. Iñaki se dedica al cine, a la publicidad, al mundo de la imagen, Víctor a la psicología de empresa, recursos humanos, pero curiosamente, a través de sus experiencias y de sus estudios y de sus trabajos, los dos han llegado a conclusiones muy parejas sobre el problema que tanto nos afecta y que tanto se trata de ocultar, como es la falta de libertades y la sobra de adoctrinamiento que venimos padeciendo. Iñaki nos va a presentar su último libro, una excelente autobiografía titulada Historia de un vasco, y Víctor, uno de sus ensayos, ETA en el cine. Dos títulos distintos, dos planteamientos diferentes, pero como iremos descubriendo durante esta interesante velada, muy complementarios. De Iñaki quiero resaltar su importante valor cívico, que en un momento dado le lleva a renunciar a una vida placentera y regalada dentro de la tribu nacionalista para buscar respuestas a las incómodas preguntas que al principio comenzó a hacerse a sí mismo y que luego trasladó sin ningún pudor a toda la sociedad vasca y por ende también a la española. De Víctor quiero resaltar, por encima de sus méritos científicos, el valor cívico, casi diría que torero, que se necesita para visionar cerca de 100 películas españolas sobre la guerra civil y sobre el terrorismo de ETA, 100 pestiños infumables de tomo y lomo, sin dejarse un solo fotograma, una sola frase, para realizar su imparcial análisis. Semejante experiencia de tan alto riesgo físico y mental merece todo nuestro elogio y encomio. Hay que aclarar que en esa escena hay 2 o 3 películas de Iñaki que claro, eso va aparte. No están incluidas, ¿vale? Tenía que haber hecho 88 o 98. Pero ya exactamente son 3. Va de suá. Es las que pudo coger un poco de aire, pero el pobre, la verdad es que para mí es lo que más mérito tiene, ¿no? Pues muchas gracias y cedo la palabra a Víctor Pérez Velasco. Muy bien. Este es un encuentro que se fundamentaba en 2 libros. Este, que es el mío, que es ETA en el cine, y otro, que es el de Iñaki. Que no tengo. O sea... no creo. No. Entonces, es una biografía interesantísima. Tan interesante que yo me la he bebido y no me he intoxicado, ¿no? Y es una cosa... Ha sido más placentero que lo del cine. Sí, ha sido una muy interesante y muy dura. Y bueno, entonces, de mi libro yo no necesito hablar mucho, he hecho ya muchas presentaciones. Si acaso en algún momento queréis saber conclusiones, las puedo resumir en 5 minutos, pero es interesante que en algún momento hablemos de eso. Sí. Pero yo creo que hoy la persona principal, la estrella, es Iñaki, porque merece además pues no solamente un reconocimiento cinematográfico, sino un reconocimiento personal y social de agradecimiento por la lucha que está haciendo en defensa de las víctimas del terrorismo. Entonces, procedo al acto formal de introducirle. Por tanto, 2 libros, pero vamos a hablar de Iñaki. ¿Quién es Iñaki Arteta? Pues ahora mismo eres un director de cine con más de 25 largometrajes. No, menos. Bueno, menos. Bueno, pues entonces... No, bueno. Muy guasa esto. ¿Se nos ha visto todo? Claro, nació el 31 de julio de 1959 y como una cuestión premonitoria, un día después de la creación de ETA. Eso es un dato de este libro que ahora no está presente, pero yo voy a glosar de una forma breve. Estudió arquitectura técnica. Tuvo carnet del PNV antes que la del socio del Bilbao o del Madrid. Tuviste muy pronto el carnet del PNV, ¿no es así? Esa pregunta luego se las hacéis vosotros.
Sus apellidos vascos se remontan a más de 300 años, una sociedad que exige pedigrí. Empleado del gobierno vasco durante 2 años. Me gustaría saber por qué solo 2 años, pero eso es otra historia. En 1985 se hizo fotoreportero y ahí sí que le cambió la vida, porque hoy iba a un bautizo, mañana a una boda, pasada una inauguración, hasta que tiene que ir a fotografiar atentados. ¿Es así? Y entonces, en 1988 vino la inflexión que le dio el giro en su vida, según deduzco yo de su biografía. Por la mañana, en Durango, cubrió el asesinato de un joven guardia civil que iba acompañado de su esposa y cuya descripción que él hace de la escena del crimen es espeluznante, lamentable y yo no sé qué más agregar. Eso era por la mañana en Durango. Y por la tarde cubrió en Mondragón un mitin de apoyo a un, entre comillas, héroe de ETA, posiblemente Chomín. Y en ese acto, después del jaleamiento y los mensajes y los eslogans, acabó aquello con un ensordecedor en castellano o en español: ETA, mátalos, ETA, mátalos. Recoge él en su biografía que aquello le resultó muy, muy, muy lamentable, muy contradictorio, y si queréis se lo podéis pedir a él que os lo cuente. Esta es la garra de la vida de Iñaki, estos hechos que verdaderamente no es fácil digerir y no se puede ser ajenos a ellos. Su primer documental se llamará Materia Sensible, también sobre un atentado, y después vendrían más documentales, por ejemplo, Sin Libertad, Voces sin Libertad, Olvidados, 13 entre 1000, que te dieron el Goya. Estuve nominado, no te dieron... Bueno, pero es que... De los 3 finalistas. Yo no sabía que había El Infierno Vasco, etcétera, etcétera. Y la última, o la penúltima, me dice, es Sin Libertad, 20 años después, que es esta que hay aquí. No, esta es la penúltima. Sí. Y esta que has dicho tú es la última. Es la última. Esta es Bajo Silencio. Perdón, sí, vale. Sí. Entonces, esta es, en resumen, su producción cinematográfica. Sobre su libro, el libro que no hay aquí, pero que os invito a que leáis porque tiene garra. Es un diagnóstico minucioso, lúcido y certero de la sociedad vasca durante la transición, con un telón de fondo: el terrorismo de ETA y el nacionalismo vasco. Son complementarios. Es una descripción sencilla, muy descriptiva de, curiosamente, uno de mis temas, lo tengo que aclarar, es el adoctrinamiento. Este libro es un libro sobre adoctrinamiento. Entonces, su libro es, curiosamente, una descripción minuciosa del proceso de adoctrinamiento del nacionalismo vasco realizado a través de diversos agentes y escenarios que para nosotros son simplemente cotidianos. Por ejemplo, y él, en su propio índice del libro, primero habla de la familia, del entorno cotidiano, del monte, de la fiesta, de la música, de la iglesia y del cine. Pero en cada capítulo, cuando habla de la familia, habla del potencial influenciador y adoctrinador de la familia, que es conocido. Cuando habla del entorno cotidiano, de cómo en el día a día los amigos, etcétera, reforzaban ese adoctrinamiento nacionalista. Las salidas al monte a ver la belleza, que por cierto es muy bonito, los montes del norte, pues tenían ese carácter bucólico, también se recubría de doctrina. La fiesta, no había ninguna fiesta que se celebrase en un pueblín o en un pueblo donde el mensaje adoctrinador faltase. La música, la iglesia, con la iglesia hemos topado, pero la iglesia ha sido uno de los grandes responsables y encubridores y facilitadores del adoctrinamiento político. Y finalmente el cine, donde parece ser que en el cine el oficialismo cinematográfico, hablas de una entidad, no funcionó como esperaban. Eso se puede explicar después. En definitiva,
¿Qué le ocurre a Iñaki después de esa inflexión de 1988? No me he metido en sus mientes, pero lo que sí se puede decir que se comienza un proceso de crisis. Todo proceso de crisis siempre concluye en un cambio, y ese cambio fue lo que se puede expresar con estas frases textuales de Iñaki. Primera, frase textual. En Euskal Herria no necesita pacificadores, necesita psiquiatras. Lo explicarás. Deserté de la historia de Euskadi, la historia que los procesos de adoctrinamiento le habían contado. Él desertó de esa historia. Me siento desterrado en mi propia tierra. Él se siente exilado y desterrado en su propia tierra. Hoy, los autores materiales y sus círculos protectores trabajan para fomentar el olvido y usa una palabra para amnesia, es decir, la modificación de los recuerdos de forma intencionada, afortunada. Que me la tomo para mí. Y un ejemplo de eso puede ser este documental y cualquier documental que toquéis de la obra de Iñaki. Curiosamente abordará ahora cómo se están reconstruyendo la historia de aquella época. En fin, es un libro, para mi gusto, sobre adoctrinamiento político escrito de forma fluida, amena y muy fácil de leer. Yo no sé si tú quieres hacer un libro sobre adoctrinamiento, pero yo te puedo asegurar que es un libro que describe perfectamente en primera persona. Luego hay una cosa, que eres muy respetuoso en tu forma de hablar. O sea, no insultas a nadie, no ofendes a nadie, discrepas, pero eso le da una fuerza al argumento, porque no hace falta exaltarse emocionalmente para decir que algo está mal y describirlo de forma objetiva. Por eso quizás eso sea la huella que te deja el ser un documentalista, ¿no? El documento está ahí. Es un libro impresionante, sensato, sin duda, que nos informa de lo que muchos nos temíamos que estaba pasando en el norte de España, lo que tú llamabas en uno de el síndrome del norte. El síndrome del norte es la marginación social de las personas que no son de origen vasco. Yo, como especialista de adoctrinamiento político, me debo afirmar que este libro describe a los agentes, los escenarios, los efectos, los hitos del adoctrinamiento político de una forma tan didáctica, clarividente y con mucho sentido común, que junto con la veracidad, a mí me sugiere que si yo algún día me diesen la oportunidad de dar una asignatura adoctrinamiento político con un libro de prácticas, diría, la teoría la cuento, la práctica, compraros este libro y ahí ves la clase de prácticas, porque es perfecto describiendo el adoctrinamiento político. Entonces, para mí, ahora personalmente, Iñaki es un resistente nato, es un valiente, yo le llamaría guerrillero de la libertad y un gran defensor de las víctimas del terrorismo. Creo que necesitamos muchos más Iñakis, pero solamente tenemos uno de momento. Vamos a aprovecharlo. Gracias por estar con nosotros y adelante.